¿Alguna vez has sentido que has dado lo mejor de ti a alguien solo para recibir ingratitud y daño a cambio? Ese dolor de amar a alguien y recibir odio, de ayudar a alguien y recibir traición, de bendecir a alguien y recibir maldición. El Salmo 109 es uno de los salmos más honestos y difíciles de toda la Escritura. No esconde la lucha interna que experimentamos cuando somos tratados injustamente. Esta noche vamos a explorar juntas este salmo con honestidad, pero también con la sabiduría de quien ha caminado más allá del dolor hacia la sanidad. Quédate conmigo, porque lo que descubriremos puede transformar tu forma de procesar la injusticia. Bienvenida a Salmos con David. Oh Dios de mi alabanza, no calles. El salmo comienza con una súplica desesperada. David está pidiendo que Dios no permanezca en silencio. Hay momentos en la vida donde el silencio de Dios es tan fuerte que duele, donde oras y parece que tus palabras no llegan a ninguna parte, donde necesitas desesperadamente saber que Él está ahí, que te escucha, que le importas. Y es importante reconocer que está bien decirle a Dios exactamente cómo te sientes. No calles. No me dejes sola en este dolor. No permitas que el silencio me abrume. Esta honestidad brutal con Dios no es falta de fe. Es fe profunda. Es confiar lo suficiente en Él para ser completamente honesta sobre tu dolor. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. David describe el ataque que está enfrentando. No es físico, es verbal. Palabras mentirosas, lenguas engañadoras. Y aunque esto fue escrito hace miles de años, resuena profundamente en nuestra experiencia moderna. ¿Cuántas veces las palabras han sido las armas más dolorosas usadas contra ti? Las palabras tienen poder. Pueden construir o destruir. Pueden sanar o herir. Pueden dar vida o causar muerte emocional. Y cuando esas palabras son mentiras, cuando distorsionan quién eres, cuando crean una narrativa falsa sobre tu carácter, el dolor es intenso. Porque no solo te atacan tu identidad misma. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. La imagen aquí es de estar sitiada, rodeada por palabras de odio, sin escape, sin tregua. Y lo que hace esto aún más doloroso es la frase sin causa. No hiciste nada para merecer este ataque. No provocaste esta hostilidad. Simplemente existes. Y eso parece ser suficiente para despertar odio en otros. Esto es importante entender porque a menudo cuando somos atacados, buscamos razones. ¿Qué hice mal? ¿Cómo provoqué esto? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y aunque siempre es bueno examinarse, a veces la realidad es simplemente que el ataque no tiene causa justificada. Es sobre la persona que ataca, no sobre ti. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Aquí está el corazón del dolor de David. Él amó y recibió odio a cambio. Él dio y recibió ataque a cambio. La injusticia de esto es profunda. No, solo te atacan en respuesta a tu amor. Tu bondad es pagada con maldad. Tu generosidad es recompensada con hostilidad. ¿Y cuál es la respuesta de David? Mas yo oraba, en medio del ataque, en medio del dolor, en medio de la injusticia. Él ora. No se venga. No ataca de vuelta. No responde odio con odio. Ora. Lleva su dolor a Dios. Y esta es una de las lecciones más profundas del Salmo. La oración es el espacio seguro donde puedes procesar emociones que no puedes actuar. Me devolvieron mal por bien y odio por amor. Esta línea resume la experiencia más dolorosa en las relaciones humanas. Cuando lo bueno que haces es mal interpretado, mal usado o simplemente pagado con maldad. Cuando el amor que das es respondido con odio. Esta inversión de valores, este pago injusto, crea una herida profunda y puede tentarte a dejar de hacer el bien, a cerrar tu corazón,
a decir nunca más seré generosa, nunca más amaré tan libremente, nunca más confiaré tan completamente. Pero esa respuesta, aunque comprensible, termina dañándote más a ti que a quien te hirió, porque te convierte en lo que te lastimó. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Aquí comienza la sección más difícil del Salmo. David empieza a expresar su deseo de justicia, pero en términos que suenan extremadamente duros a nuestros oídos modernos. Y es importante que abordemos esto con honestidad. David está expresando emociones reales en un momento de dolor intenso. Está pidiendo justicia. Está deseando que quien lo ha dañado enfrente consecuencias. Y aunque las palabras son fuertes, lo importante es que las está llevando a Dios en oración, en lugar de tomar venganza en sus propias manos. Cuando sea juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. David está pidiendo que cuando esta persona sea evaluada, la verdad salga a la luz, que lo que realmente es sea revelado. Y aunque esto suena duro, hay algo profundamente humano en desear que la verdad sea conocida, que la justicia prevalezca, que las mentiras sean expuestas. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Aquí David está expresando su deseo de que esta persona pierda su posición. Y aunque estas palabras son fuertes, representan algo que todos hemos sentido: el deseo de que quien nos ha dañado enfrente consecuencias, que no prospere mientras nosotros sufrimos, que la injusticia no sea la palabra final, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esta es probablemente una de las líneas más difíciles del Salmo, y es importante entender que David está expresando la profundidad de su dolor a través del lenguaje hiperbólico común en su cultura. Está diciendo: el daño que me han hecho es tan profundo que deseo que enfrenten las peores consecuencias imaginables. Pero aquí es donde necesitamos hacer una pausa y reflexionar. Porque aunque David expresa estos sentimientos, y aunque la Escritura honra su honestidad al incluir estas palabras, nosotros vivimos en el otro lado de la cruz. Vivimos en el tiempo donde Jesús dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por los que los persiguen. Y anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren pan lejos de sus lugares asolados. Las imprecaciones continúan. David está expresando todo el dolor, todo el enojo, toda la frustración. Y aunque estas palabras son difíciles de escuchar, nos enseñan algo importante. Puedes llevar a Dios emociones que no deberías actuar. Puedes sentir enojo intenso hacia quien te hirió y expresarlo a Dios sin por eso estar pecando. El pecado vendría si actuaras desde ese enojo, si buscaras venganza, si hicieras daño a cambio. Pero llevar esas emociones a Dios en oración es saludable, es honesto, es parte de procesar el dolor profundo, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. David continúa expresando su deseo de que esta persona pierda todo. Y aunque estas palabras son duras, revelan cuán profundo es el dolor que está experimentando, el nivel de injusticia que ha sufrido. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. David está pidiendo que incluso la memoria de esta persona sea borrada, que su legado no perdure, y esto habla del deseo profundamente humano de que el mal no prevalezca, de que la injusticia no sea recompensada, de que quienes hacen daño no prosperen. Estén siempre delante del Señor, y Él corte de la tierra su memoria. Aquí hay algo importante. David está pidiendo que Dios se encargue, que Dios vea, que Dios actúe. No está diciendo voy a hacer que esto suceda. Está diciendo que Dios lo haga.
Y esa es la diferencia crucial entre expresar enojo a Dios y buscar venganza. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Aquí David explica por qué está pidiendo justicia. No es capricho, es porque esta persona deliberadamente atacó a alguien vulnerable, a alguien que estaba sufriendo, a alguien que necesitaba misericordia, pero en cambio recibió más daño. Y esto añade otra capa al dolor, cuando eres atacada en tu momento de mayor vulnerabilidad, cuando estás pasando por algo difícil y en lugar de recibir apoyo, recibes más golpes, cuando tu debilidad es explotada en lugar de protegida. Este tipo de crueldad deja cicatrices profundas. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Aquí David observa algo sobre su atacante. Eligió el camino de la maldición. Deliberadamente rechazó la bendición. Y David está diciendo que reciba lo que eligió, que sus propias elecciones determinen su destino. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Esta imagen poderosa describe a alguien que se ha saturado completamente de maldad. No es un acto aislado, es un patrón de vida. Se ha vestido de maldición como quien se pone ropa cada día. Se ha empapado de ella hasta los huesos. Sea a él como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. David está pidiendo que esta persona experimente las consecuencias de sus propias elecciones, que lo que eligió ser y hacer se convierta en su realidad permanente. Y aunque suena duro, hay algo de justicia poética en la idea de que cosechas lo que siembras. Sea este el pago del Señor a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Aquí David deja claro que está pidiendo que Dios se encargue. No él, Dios. Y esta es la clave para procesar estas emociones difíciles de manera saludable. Puedes desear justicia, puedes expresar tu dolor y enojo a Dios, pero dejas la ejecución de la justicia en manos de Dios. Y tú, Señor, Señor, haz conmigo según tu nombre. Aquí viene el cambio de tono en el Salmo. Después de toda la expresión de dolor y deseo de justicia, David vuelve su atención a su propia necesidad. Ya no está enfocado en su enemigo, está enfocado en Dios y en su propia situación. Líbrame, porque tu misericordia es buena. David pide liberación, no basada en su propio mérito, sino en la misericordia de Dios. Reconoce que necesita ayuda, que no puede salir de esto solo, que necesita intervención divina. Y esta es una de las oraciones más sabias que puedes hacer. Reconocer tu necesidad y pedir ayuda. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. David es completamente honesto sobre su estado. Está afligido. Está necesitado. Su corazón está herido. No pretende estar bien cuando no lo está. No finge fortaleza que no tiene. Simplemente presenta su realidad ante Dios. Y esto es tan importante entender. Puedes venir a Dios exactamente como estás, con tu corazón roto, con tu espíritu herido, con tu fuerza agotada. No tienes que arreglarte primero. No tienes que componerte antes de acercarte. Vienes tal como estás, y Él te recibe. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Esta imagen es poderosa. David se siente efímero, insignificante, sacudido de un lado a otro sin control. El dolor y el ataque han erosionado su sentido de estabilidad. Se siente como si estuviera desapareciendo, como si ya no fuera sólido. ¿Cuántas veces el dolor te ha hecho sentir exactamente así? Como si estuvieras desapareciendo, como si ya no fueras quien eras, como si la persona que solías ser se estuviera desvaneciendo como una sombra al atardecer. Este sentido de pérdida de identidad
es una de las consecuencias más dolorosas del ataque prolongado. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. David describe los efectos físicos de su angustia emocional. Rodillas débiles, cuerpo consumido. El dolor emocional se ha manifestado físicamente, y esto es real. El estrés, el dolor emocional, la angustia prolongada afectan tu cuerpo. No es imaginario, no es exageración. Es la realidad de cómo funciona el ser humano integral. Cuando tu alma duele, tu cuerpo lo siente. Cuando tu corazón está herido, tu físico se debilita. Y reconocer esta conexión es importante para buscar sanidad completa, no solo emocional, sino también física. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y meneaban su cabeza. No solo está siendo atacado, está siendo ridiculizado. Se burlan de él, lo señalan, mueven sus cabezas en desaprobación o burla. El ataque no es solo en privado, es público. Y esa humillación pública añade otra capa de dolor. Porque la vergüenza pública duele diferente. Cuando tu dolor es exhibido, cuando tu situación es motivo de chisme, cuando te conviertes en el tema de conversación de otros, cuando tu crisis se vuelve entretenimiento para quienes te rodean. Esta falta de empatía, esta crueldad casual, profundiza la herida. Ayúdame, oh Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Después de toda la descripción del dolor, después de toda la expresión de deseo de justicia, David llega a esta simple pero profunda petición. Ayúdame, sálvame. No puedo solo. Te necesito. Y esta es la oración más poderosa que puedes hacer cuando estás en medio del dolor. Una petición simple y honesta de ayuda. No tienes que tener palabras elaboradas. No necesitas argumentos teológicos complejos. Solo, ayúdame. Y eso es suficiente. Y conozcan que esta es tu mano, que tú, Señor, has hecho esto. David está pidiendo que cuando venga la liberación, sea obvio que fue Dios quien actuó, que no haya duda de que fue intervención divina. Y esto habla del deseo de que Dios sea glorificado, incluso en medio de tu dolor. Porque cuando la liberación viene, y es claramente la mano de Dios, no solo tú eres bendecida, sino que otros ven su poder. Tu testimonio de liberación se convierte en evidencia de su fidelidad. Tu historia de rescate inspira fe en otros. Maldigan ellos, pero bendice tú. Aquí está una de las líneas más poderosas y transformadoras del Salmo. Que ellos maldigan, que hablen mal, que ataquen. Pero tú, Dios, bendice. David reconoce que no puede controlar lo que otros hacen o dicen, pero confía en que la bendición de Dios es más poderosa que cualquier maldición humana. Y esto es liberador. Porque te das cuenta de que no tienes que defenderte de cada ataque. No tienes que responder a cada crítica. No tienes que corregir cada mentira. Puedes simplemente confiar en que la bendición de Dios sobre tu vida es más real y más poderosa que cualquier maldición que otros intenten poner sobre ti. Levántense ellos, pero sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. David está confiando en que aquellos que se levantan contra él eventualmente serán avergonzados cuando la verdad salga a la luz. Mientras tanto, él elegirá regocijarse, no porque la situación sea alegre, sino porque confía en Dios. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. David está pidiendo que la vergüenza que han intentado poner sobre él regrese a ellos, que experimenten la confusión que han causado. Y aunque esto suena como venganza, es más bien un deseo de que la justicia natural de Dios se manifieste. Yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca, y en medio de muchos lo alabaré. Aquí está el compromiso final de David. A pesar del dolor, a pesar del ataque, a pesar de la injusticia, él alabará a Dios. Y no solo en privado,
sino en medio de muchos, públicamente, abiertamente. Esta es una decisión poderosa. Alabar a Dios no porque todo esté bien, sino a pesar de que no lo está. Alabar no porque entiendes, sino porque confías. Alabar no porque sientes ganas, sino porque eliges hacerlo. Esta alabanza en medio de la dificultad es un acto de fe profunda, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y el Salmo termina con esta hermosa promesa. Dios se pone al lado del vulnerable, del pobre, del necesitado, del que está siendo juzgado injustamente. No estás sola en tu lucha. Dios está a tu lado derecho, tu lugar de honor y protección. El Salmo 109 es uno de los más difíciles de toda la Escritura, porque no esconde las emociones duras que surgen cuando somos tratados injustamente. Pero también nos enseña lecciones preciosas sobre cómo procesar esas emociones de manera saludable. Primero, te da permiso para ser completamente honesta con Dios sobre tu dolor. No tienes que pretender que estás bien. No tienes que usar lenguaje religioso bonito. Puedes decirle exactamente cómo te sientes, incluyendo el enojo, la frustración, el deseo de justicia. Él puede manejar tu honestidad. Segundo, te muestra la diferencia crucial entre expresar emociones a Dios y actuar desde esas emociones. David expresa deseos intensos de justicia en oración, pero no toma venganza en sus propias manos. Lleva sus emociones a Dios en lugar de usarlas para guiar sus acciones. Tercero, te enseña que está bien desear justicia. No tienes que fingir que no te importa lo que te hicieron. No tienes que minimizar el daño. Puedes desear honestamente que haya consecuencias para quien te hirió, pero dejas la ejecución de esa justicia en manos de Dios. Cuarto, te recuerda que aunque otros maldigan, Dios puede bendecir, y su bendición es más poderosa que cualquier maldición humana. No tienes que vivir defendiéndote constantemente. Puedes descansar en que la bendición de Dios sobre tu vida es real independientemente de lo que otros digan. Quinto, te invita a la alabanza incluso en medio del dolor. No como negación del dolor, sino como declaración de fe. Como reconocimiento de que Dios es digno de alabanza, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Como acto de confianza de que Él está trabajando incluso cuando no puedes ver cómo. Ahora bien, es importante también abordar cómo este salmo se relaciona con la enseñanza de Jesús. Porque vivimos en el nuevo pacto, y Jesús nos llamó a un estándar aún más alto: amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo reconciliamos este salmo con la enseñanza de Jesús? Primero, reconociendo que el Salmo 109 nos muestra dónde estamos honestamente en nuestro viaje emocional. Jesús nos muestra hacia dónde vamos. El Salmo es el punto de partida. Jesús es el destino. Y el camino de uno al otro es el proceso de sanidad. Puedes empezar donde David empezó, siendo brutalmente honesta sobre tu dolor y tu deseo de justicia. Pero no te quedas ahí. Permites que Dios trabaje en tu corazón, llevándote paso a paso hacia un lugar donde puedes genuinamente orar por quien te hirió. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces libertad. Segundo, entendiendo que expresar emociones difíciles a Dios es parte del proceso de liberarlas. Cuando llevas tu enojo a Dios en oración, cuando expresas honestamente tu deseo de justicia, estás comenzando el proceso de soltar. Estás poniendo en sus manos lo que no puedes cargar. Y con el tiempo, a medida que continúas llevando tu dolor a Él, a medida que continúas siendo honesta sobre tus emociones, algo comienza a cambiar. El enojo pierde algo de su intensidad. El deseo de venganza empieza a disminuir. Y lentamente, gradualmente, empiezas a moverte hacia un lugar de perdón genuino. Tercero, reconociendo que el perdón es un proceso, no un evento. No despiertas un día,
y de repente amas a tu enemigo. Es un camino. Y ese camino incluye momentos donde todavía sientes enojo, donde todavía deseas justicia, donde todavía duele. Y todos esos momentos son válidos y parte del proceso. El objetivo no es negar esas emociones. El objetivo es procesarlas de manera que no te destruyan. Es llevarlas a Dios repetidamente hasta que pierdan su poder sobre ti. Es elegir una y otra vez soltar el derecho a la venganza, incluso cuando todavía duele. El Salmo 109 también nos enseña sobre la importancia de reconocer cuando estamos verdaderamente vulnerables. David dice: «Yo estoy afligido y necesitado». No pretende fortaleza que no tiene, y esto es crucial para la sanidad. Reconocer honestamente dónde estás. En una cultura que valora la fortaleza y la autosuficiencia, admitir vulnerabilidad puede sentirse como debilidad. Pero es exactamente lo contrario. Reconocer tu necesidad es el primer paso hacia recibir ayuda. Admitir tu dolor es el comienzo de la sanidad. Ser honesta sobre tu herida permite que comience el proceso de restauración. El Salmo también habla de los efectos físicos del dolor emocional. Las rodillas débiles, el cuerpo consumido. Y esto nos recuerda que necesitamos cuidar de nosotras mismas holísticamente, no solo emocionalmente o espiritualmente, sino también físicamente. Cuando estás atravesando una temporada difícil, es aún más importante que cuides tu cuerpo, que duermas lo suficiente, que comas bien, que hagas ejercicio si puedes, que busques ayuda médica si la necesitas. Tu cuerpo y tu alma están conectados, y cuidar uno ayuda a sanar el otro. La experiencia de ser objeto de oprobio, de burla pública, de chisme, es particularmente dolorosa. Y el Salmo nos recuerda que esto no es nuevo. Las personas han sido crueles, unas con otras desde siempre. Has sido reducida a entretenimiento. Tu dolor se ha vuelto espectáculo. Y aunque esto duele profundamente, también puedes encontrar consuelo en saber que no estás sola en esta experiencia, que otros han caminado este camino antes, que incluso Jesús fue objeto de burla y ridículo, que entiendes algo del sufrimiento de Cristo de una manera que no podrías sin esta experiencia. La petición de David de que Dios se ponga a su diestra es hermosa. La diestra es el lugar de honor y poder. David está pidiendo que Dios se ponga en el lugar del defensor, del protector, del que pelea por él. Y esta misma protección está disponible para ti. No tienes que pelear todas tus batallas sola. No tienes que defenderte de cada ataque. No tienes que responder a cada crítica. Puedes descansar en que Dios está a tu diestra, defendiéndote de maneras que ni siquiera ves, trabajando en tu favor, incluso cuando no puedes sentirlo. El compromiso final de David de alabar en medio de muchos es un testimonio poderoso, porque cuando alabas a Dios públicamente, en medio de tu dificultad, haces varias cosas importantes. Primero, declaras tu fe no solo a Dios, sino a otros. Segundo, fortaleces tu propia fe al vocalizarla. Tercero, inspiras fe en otros que están luchando. Tu decisión de alabar en medio del dolor puede ser exactamente lo que alguien más necesita ver para tener esperanza. Tu testimonio de fe en medio de la dificultad puede ser el mensaje que salve a otra persona de la desesperación. Tu alabanza en la tormenta puede ser el faro que guíe a otros a puerto seguro. Entonces, ¿cómo aplicamos este salmo a nuestra vida hoy? Primero, dándote permiso para ser honesta con Dios sobre el dolor de ser tratada injustamente. No minimices lo que te hicieron. No pretendas que no duele. Llévalo todo a Dios exactamente como es. Segundo, expresando tus emociones difíciles a Dios en oración, en lugar de actuar desde ellas. Puedes desear justicia. Puedes sentir enojo. Puedes querer que haya consecuencias. Pero en lugar de buscar venganza,
llevas esos sentimientos a Dios una y otra vez hasta que pierdan su poder sobre ti. Tercero, reconociendo tu necesidad y pidiendo ayuda. No finjas fortaleza que no tienes. No pretendas estar bien cuando no lo estás. Simplemente di, ayúdame. Y confía en que Dios escucha y responde. Cuarto, cuidando de ti misma holísticamente. Atiende no solo tu dolor emocional, sino también tu bienestar físico. Descansa. Come bien. Busca apoyo. Permite que tu cuerpo se recupere junto con tu alma. Quinto, eligiendo la alabanza incluso cuando es difícil. No como negación del dolor, sino como declaración de fe. Como reconocimiento de que Dios es bueno incluso cuando las circunstancias no lo son. Como acto de confianza en su fidelidad, incluso cuando no puedes ver el camino adelante. Y finalmente, permitiendo que el proceso de sanidad te lleve desde el lugar donde David empieza en este salmo hasta el lugar donde Jesús nos llama, el amor genuino por los enemigos. Este no es un salto instantáneo, es un camino, y cada paso en ese camino es válido. Puedes empezar en el lugar del dolor intenso y el deseo de justicia. Está bien estar ahí. No te juzgues por ello, pero tampoco te quedes ahí permanentemente. Permite que Dios te guíe paso a paso, día a día, hacia un lugar de mayor libertad, hacia un lugar donde el perdón es posible, hacia un lugar donde puedes genuinamente desear el bien de quien te hirió. Porque finalmente, el perdón no es un regalo que das a quien te hirió, es un regalo que te das a ti misma. Es la decisión de no permitir que el dolor del pasado dicte tu futuro. Es elegir la libertad sobre el resentimiento. Es soltar el peso de la amargura que te está aplastando. Y cuando llegas a ese lugar, descubres algo extraordinario, que puedes ser libre incluso si quien te hirió nunca se disculpa, que puedes sanar incluso si nunca hay justicia visible, que puedes vivir plenamente incluso si nunca entiendes por qué pasó lo que pasó. Porque tu sanidad no depende de las acciones de otros. Depende de tu disposición a llevar tu dolor a Dios, a ser honesta sobre tus emociones, a permitir que Él trabaje en tu corazón y a elegir una y otra vez el camino de la sanidad sobre el camino de la amargura. El Salmo 109 te da un mapa para ese viaje. Comienza con la honestidad brutal sobre el dolor. Continúa con la expresión honesta de emociones difíciles. Se mueve a través del reconocimiento de necesidad y la petición de ayuda. Y culmina con la decisión de alabar, de confiar, de descansar en que Dios está a tu diestra defendiéndote. Que puedas caminar este camino con gracia para ti misma. Que puedas ser honesta sobre dónde estás sin juzgarte. Que puedas expresar tus emociones a Dios sin vergüenza. Que puedas pedir ayuda sin sentirte débil. Y que puedas moverte paso a paso hacia la libertad que viene del perdón genuino. Porque esa libertad es posible. Esa sanidad es real. Ese camino, aunque difícil, lleva a un lugar de paz profunda. Y vale cada paso del viaje. Amén.